Nos encontramos con el padre Jorge Bustamante, quien hace parte de la mesa de diálogo con el gobierno para la reapertura de los templos en este tiempo de pandemia. Pero padre, cuéntenos un poco cuál es su función allí, qué desarrollan allí y en qué va este proceso. Bien, quiero agradecer inmensamente esta oportunidad. Y efectivamente hago parte de la representación de la Iglesia Católica en diálogo con el gobierno. La Iglesia había elevado una solicitud al gobierno para una posible reapertura de los servicios religiosos en los templos. El gobierno nacional determinó crear una comisión de diálogo bilateral en la que están presentes varios viceministros y otras personas delegadas por el gobierno nacional. Por parte de la Iglesia Católica hacen parte de esta mesa el presidente de la conferencia, su excelencia Monseñor Óscar Urbina, y el secretario general de la conferencia, su excelencia Monseñor Elkin Álvarez. Y ellos han pedido que les acompañe en este ejercicio, puesto que como me encuentro al frente de la dirección del Departamento para la Promoción y el Diálogo, el cual normalmente tiene la interlocución con el Ministerio del Interior, entonces me han pedido que colabore en esta gestión. Y lo hago con el mayor de los gustos. Hemos adelantado ya unas reuniones previas en la construcción de estos protocolos en miras a la reapertura de los servicios religiosos en los templos. Padre, pero ¿por qué es tan importante la apertura de los templos teniendo en cuenta la situación que se vive? Bueno, podríamos aducir varios argumentos, pero partamos primero de reconocer que la Iglesia está comprometida con la defensa de la vida, de la Iglesia, de la defensa de la persona humana. Ese es nuestro compromiso, esa es la misión que recibimos de defender la vida en toda su integralidad. Y cuando decimos en la integralidad, entendemos que la dimensión religiosa hace parte de esa dimensión de la persona, que es necesario en estos momentos, digamos, reactivarla, así como se han venido reactivando otros sectores, especialmente el económico, pues también hay que reactivar la dimensión espiritual, por varias razones. Uno, porque la dimensión espiritual puede acompañar el pueblo colombiano desde los valores cristianos a tener una mayor resiliencia para vivir este momento. Desde los valores cristianos se hará una desescalada de los altos índices y niveles de violencia intrafamiliar a causa de la cuarentena. El acompañamiento espiritual ayudará a que las personas entiendan mejor con una mirada positiva y de esperanza estas circunstancias. Es decir, en una palabra, lo que técnicamente llaman como una salud mental. Ayudará a tener que los fieles creyentes tengan una mejor salud mental. Un segundo argumento que podemos aducir es que la Iglesia en Colombia, dado su alto porcentaje de fieles católicos y las múltiples obras de caridad que ella ejerce, es la única institución que puede hacerlo. No hay otra institución civil o organizada que pueda suplir toda la estructura de caridad que ella tiene. Y todo el mundo sabe que nosotros nutrimos esas obras de caridad desde aquella ofrenda que hacen los fieles. No teniendo apertura a los templos, pues no se están nutriendo las fuentes de esas obras de caridad. Y un tercer argumento es que la Iglesia Católica, de forma directa, tiene miles de empleos formales. Podríamos pensar en los sacristanes, en las secretarias, en el personal que colabora en casa, personas que están reglamentadas y formalmente contratadas, que también sus economías dependen de lo que entra a la iglesia. No teniendo estas fuentes a causa del cierre de templos, miles de empleos están en riesgo de desaparecer. Estos tres grandes argumentos, y podríamos aducir otros muchísimos, pero en definitiva tal vez podríamos decir que en Colombia más del 95% de las personas se confiesa creyente en algún tipo de credo o espiritualidad. Por lo tanto, entonces, podemos acompañar esta dimensión. Y de ese 95%, cerca del 80% son católicos. Y la iglesia y los mismos católicos, digamos, cada bautizado que forma parte de esta iglesia,
tiene un gran anhelo de poder vivir esta experiencia espiritual que ayudará a una mejor implementación de todos los programas de gobierno con una actitud de mayor aceptación y una mirada positiva sobre la historia. Padre, nos contaba que usted hacía parte de esta mesa de diálogo con el gobierno. ¿Cuál ha sido el proceso que se ha llevado con el gobierno nacional precisamente y en qué va este diálogo? Bien, la mesa una vez constituida tuvimos una primera reunión en la cual ya se trabajó directamente el primer borrador de protocolos que se había presentado previo a aquella constitución del comité o de la mesa de diálogo. Se hizo una retroalimentación sobre este protocolo, lo hemos ajustado a los parámetros que allí se comentaron y el lunes pasado hemos presentado de nuevo ya la consolidación de esos protocolos para una revisión de parte de los ministerios del Interior y de Salud para su aval definitivo y poder avanzar en estos diálogos. En esta mesa de diálogo se nos sugirió que previo a la reapertura del servicio religioso de los templos era necesario hacer un plan piloto en algún municipio no COVID. Se nos dio también la posibilidad de presentar la sugerencia de un municipio. Así lo hemos hecho cuando se presentaron los protocolos, se presentaron los mismos protocolos, la sugerencia del municipio y estamos a la espera entonces de que la autoridad competente a nivel nacional pues nos diga que ha encontrado acordes estos protocolos ajustados a lo que se había hablado y se nos dé el aval para implementar el plan piloto que se ha pedido. Padre, usted nos habla de este plan piloto, ¿en qué consiste y cómo se desarrollaría pues la ejecución de este plan piloto? Bien, el plan piloto consiste pues en aplicar las determinaciones que hemos fijado en el protocolo ya en la praxis, en la práctica, en una parroquia. Se nos ha pedido que se realice en un municipio no COVID, donde en diálogo con las autoridades civiles, alcalde y posiblemente gobernador, el párroco y el jefe de la jurisdicción eclesiástica, poder desarrollar durante 3 o 4 días, fue lo que nos sugirieron aquí en esta mesa, la aplicación de estos protocolos. Quieren ver cómo van a funcionar, si realmente los fieles los van a aceptar, se van a conservar y se va a realizar de acuerdo a lo que queda escrito en los protocolos. Y entonces estamos a la espera de que nos le den aval al protocolo y al aval al municipio presentado, que puedo compartirlo, es un fondo ya de dominio público. Hemos presentado el municipio de Salamina Caldas, pero el cual todavía tiene que contar con la aprobación del Mininterior para poderlo realizar allí. Una vez finalice esta prueba piloto, ¿qué fase continúa? Una vez que concluya el plan piloto que se nos ha pedido, en el cual seguramente vamos a recoger los resultados, ajustaremos el protocolo de acuerdo a los resultados obtenidos, si es necesario reajustarlo o si realmente no es necesario reajustes porque se vio que funcionó perfectamente. Una vez que se haga esa valoración y reajuste, entraremos de nuevo en diálogo con la mesa y con el gobierno nacional para que entonces se acuerden las fechas de iniciar una reapertura gradual de los templos. En esto sí hemos insistido, tiene que ser una reapertura gradual y progresiva. Es decir, el aforo será gradual. En una primera o segunda o tercera fase, el aforo irá en aumento de acuerdo a la fase en que nos encontremos y será progresivo porque no va a haber una reapertura automática a nivel nacional. Habrá una reapertura en municipios no COVID. De acuerdo al comportamiento vendrá la reapertura en municipios COVID de baja afectación y en una tercera fase o en un tercer momento se acordará entonces la reapertura del servicio religioso en los municipios COVID de alta afectación. Padre, los creyentes o la atención de los creyentes en este momento se centra en el protocolo precisamente de seguridad. ¿Qué detalles podemos precisar al respecto? ¿Qué datos hay? ¿Cuáles son los procesos? ¿Qué podemos decir? Bien, de forma genérica podría compartirles. El protocolo se ajusta a las normas de bioseguridad en otros ambientes, ¿no? Y con algunos detalles propios por la especificidad de la celebración, de las liturgias propias de la iglesia. Si entro en detalles no quiero entrar como en las minucias, puesto que como todavía es objeto de estudio, es sujeto todavía de posibles algunos cambios.
Pero normalmente, ¿qué hemos planteado? Mantener el distanciamiento físico previo, durante y después de la ceremonia de todo el personal. La desinfección de los lugares, lo cual viene detallado cómo se hará y en qué circunstancias. También el uso permanente de los elementos de protección personal. Todo mundo que vaya tendrá que utilizar su tapaboca. El aforo, el porcentaje de aforo. No vamos a permitir, digamos, celebraciones multitudinarias, sino que de acuerdo a la fase de las autoridades civiles nos vayan autorizando, asimismo será la asistencia de estos fieles. Para eso es necesario prever mecanismos de preinscripción o de conocimiento quienes asistirán, para evitar lo que el gobierno ha llamado embotellamientos al ingreso del templo, porque digamos un templo tiene aforo de 50 personas y se presentan 300 para querer entrar a la Eucaristía, entonces será necesario una preinscripción o algún tipo de contacto previo con el párroco, con las autoridades de la parroquia, para decir quiero asistir a la misa de 10, es posible, ya tienen un listado, todavía hay cupo o no. Habrá que hacer un mecanismo de estos que seguramente será de fácil implementación porque los párrocos conocen su sector, conocen las pequeñas comunidades y tienen contacto con ellos. Padre, y para finalizar, ¿cuál sería la invitación que se puede hacer a los fieles durante este tiempo de coyuntura de la reapertura y posterior a la reapertura de los templos? Bien, yo quisiera invitar a los fieles a una actitud cristiana. La Conferencia Episcopal en sus diversas instancias y las autoridades que en ella funcionan han venido trabajando desde el inicio de la cuarentena en toda esta actividad de la reapertura, de la organización y de la defensa de la persona. Acompañémoslo con nuestra oración. Yo creo que una actitud cristiana es orar por toda esta realidad. Lo segundo es acoger con amor las disposiciones que se nos brinden, porque se tratará de cuidar nuestra propia vida y la vida de los demás. Aquí se trata de aprender a ser humildes como María, humildes como los personajes bíblicos y acompañar ese proceso. A veces quisiéramos, no, díganos que ya se puede abrir el templo y 500 personas. Será un proceso gradual. Tenemos que tener una actitud de humildad y de obediencia para vivir las normas. Porque si decimos que vamos a conservar la distancia social de 2 metros y por alguna circunstancia se hace control y vemos que no se está observando ese protocolo, pues el gobierno nos impondrá cerrar automáticamente. Entonces sí hay una invitación a los fieles a que además de la oración, prepararnos tomando conciencia de la importancia de vivir las normas del protocolo. Y en su fase inmediatamente, una vez se apruebe, pues una de las invitaciones es a que conozcan el protocolo de las fuentes oficiales. Con todo el perdón, a veces por redes gira mucha información y uno queda, en vez de informado, desinformado. Entonces recurran siempre a la información oficial, página de conferencia, las páginas y emisoras de sus diócesis o directamente a los grupos que gestione el párroco o su parroquia. Así la información será verídica, eficaz y nos permitirá funcionar correctamente, porque el compromiso es cuidarnos y cuidar a los demás. No podemos ser foco de infección. A mí me preocupa, y es una preocupación muy personal, y yo digo que no quedar frente a Dios responsables que por mi culpa se infectaron cientos de personas y que algunos murieron por culpa mía. Tenemos una gran responsabilidad ahí y entonces todos tendremos que vivir esos protocolos de bioseguridad. No son exigencias raras, sino vivirlas para proteger mi vida, 5º mandamiento, no matarás, y también aplicarlo a los demás. Bueno, Padre Jorge, muchas gracias por este acompañamiento, por estas respuestas que son de interés en este momento para todos los creyentes. Y bueno, pues le agradecemos su participación y esperamos que muy pronto se puedan reabrir los templos. Mil gracias por esta oportunidad y desde luego también orando todos unidos para que esto acontezca según los planes de Dios. Padre, muchas gracias.